¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Para mí es un gusto y un placer poderme dirigir a todos ustedes. La materia que vamos a desarrollar en estos videos es la materia de introducción al derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Qué utilidad tiene? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se estudian dentro de las universidades? Y pues, ¿cuál es la finalidad del derecho? ¿Qué es lo que persigue? Estas y otras preguntas serán resueltas en estos videos. Continuando, empecemos por lo que es el derecho. El derecho viene del latín directus, que significa lo recto, lo justo, lo inalienable. Se ha comprobado que las personas vivimos mejor obedeciendo reglas de conducta, respetando el bien común, la paz, la tranquilidad social, y para esto es necesario las normas, las leyes. Si no hubieran el derecho, si no hubieran los códigos, las constituciones, las normas, habrían conflictos, caos dentro de una sociedad. Por eso algún autor decía que sería bueno que vuelva Dios y escriba nuevos mandamientos en piedra para que las personas obedezcamos ciegamente esto, porque como repito, se ha comprobado que las personas viven mejor obedeciendo las reglas de conducta, pero les pregunto, estudiantes, señores, ¿para qué sirve el derecho? ¿Qué es lo primero que una persona se imagina cuando escucha hablar de la palabra derecho? ¿Qué es lo primero que piensa? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Cuando uno escucha la palabra derecho, lo primero que se viene a la cabeza, normas, leyes, reglas de conducta. Sí, el derecho son normas, son leyes escritas, plasmadas en textos legales. La norma fundamental es nuestra Constitución Política de Estado y las demás leyes que existen. El derecho es siempre van a ser normas. En primer lugar, una de las características del derecho que yo lo veo y pienso que si es correcto es que tiene tres características. El derecho siempre va a ser normas, reglas de conducta. Estas normas van a ser plasmadas y dadas por el Estado, porque al final quien engendra el derecho, quienes hacen las leyes, quienes hacen las normas, es el poder establecido, es la decisión política, es el Estado, son los políticos quienes van a hacer las normas, las leyes. Otra segunda característica del derecho es que siempre van a hablar de derechos humanos, el respeto a la dignidad humana, y la finalidad del derecho va a ser la justicia. Pues enseguida desarrollamos todas estas tres características. Cuando uno escucha hablar la palabra derecho, lo primero que se viene en la cabeza es normas escritas, coercitivas, emanadas por la autoridad competente, es decir, por el Estado. Por eso decimos, ¿quién engendra la norma? ¿Quiénes hacen las leyes en un país? Es el Estado, es el poder establecido, es la decisión política, es un grupo de políticos que han entrado al poder el día de ayer y están en el Estado y hacen las normas, hacen las leyes, las reglas de conducta, siempre respetando pues el bien común, la paz y la tranquilidad social. Ahora pregunta, ¿quién crea la norma? ¿Quién hace las leyes dentro de un país? Es el Estado, por supuesto, pero es el órgano legislativo, el Parlamento, el Poder Legislativo, quienes hacen las leyes conformadas por diputados y senadores en nuestro país. La Asamblea Legislativa Plurinacional es encargada de hacer las normas, las leyes que van a ser vigentes dentro de nuestro país. Ahora, si sabemos que el Estado, a través del órgano legislativo, hace las leyes, pregunta, ¿cuándo muere la norma? ¿Cuándo nace y muere la norma? La norma nace dentro del órgano legislativo a través de la publicación. De este momento de este momento es vigente la norma. Cuando muere la norma es con la abrogación, cuando hay una modificación total de la ley, y en la derogación una modificación parcial de la ley, pero sigue vigente la norma, sigue vigente, hay pequeñas modificaciones, pero sigue vigente la norma. Ahora, eh, continuando, estas normas siempre van a ser escritas, siempre van a estar plasmadas en textos legales. Eh, Se cree que las personas viven mejor obedeciendo estas reglas, ¿no? Y pues que lastimosamente los usos y costumbres eh, no son respetadas si no estuvieran plasmadas en normas. Lo que los abogados vemos que siempre debemos de tener un documento escrito para
realizar cualquier transacción, siempre es lo recomendable hacer un documento escrito, un contrato, una minuta, para poder, y esta va a generar pues obligaciones a través de los contratos, etcétera, ¿no? Por eso vemos que es necesario que estas normas estén siempre plasmadas en textos legales, en normas escritas. Una segunda característica que podemos dar ahora de lo que es otra característica que tiene el derecho es que cuando hablamos de derechos siempre vamos a hablar de derechos humanos, el respeto a la dignidad humana. Con la Primera y Segunda Guerra Mundial se han visto atropellos, vulneraciones a los derechos humanos. Ya con la Segunda Guerra Mundial, en el gobierno de Hitler, se ha visto el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, en las cuales llegan los juicios de Nürnberg de 1945, en el país de Alemania, en la ciudad de Nürnberg, se hacen juicios internacionales contra los nazis por la matanza de los judíos, y es ahí donde aparece pues la palabra genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad, y es ahí donde se dice, ¿no?, que el derecho pues no simplemente es pues un conjunto de normas o reglas que deben ser obedecidas ciegamente, que estas normas pues emanan también del pueblo, de la sociedad, es un producto sociocultural, por más legalidad que tenga, también tiene que tener legitimidad de la sociedad. Ahora, cuando se da la muerte de los judíos, la comunidad internacional empieza a hablar de lesa humanidad, crímenes de guerra. ¿Por qué? Porque en ese tiempo en Alemania había el tercer Reich, que es Adolfo Hitler, que decía, señores, en mi código penal, en mis leyes, no es delito matar judíos, y si no es delito matar judíos, yo no estoy cometiendo un delito, yo no soy un delincuente, y es lo que han argumentado la defensa de los abogados en los juicios de Nuremberg, la defensa de los abogados de los nazis, que han alegado eso, ¿no?, que en un momento en ningún momento se ha vulnerado las normas en su país, en un momento su cliente ha vulnerado esas normas. Entonces la comunidad internacional ha quedado indignada y ha dicho, si esto no es un delito, le pondremos otro nombre, le pondremos crímenes de lesa humanidad, genocidio, y es ahí donde aparece la palabra genocidio y crímenes de lesa humanidad, etcétera, ¿no? Y es ahí donde ya se diferencia, ¿no?, la palabra delito y crimen. Entonces es a partir de la Segunda Guerra Mundial que se da importancia realmente a lo que es los derechos humanos. Cuando se crea la Declaración Universal de Derechos Humanos ha sido pues el 10 de diciembre de 1948, donde se hace la Declaración Universal de Derechos Humanos, en las cuales las Naciones Unidas se organizan y dicen pues que van a incorporar los derechos humanos a las constituciones, a sus normas internas. Por eso decimos que las normas siempre deben estar basadas en derechos humanos, siempre deben respetar la dignidad humana, y estas normas, para ser protegidas, deben estar incorporadas en las constituciones, en las normas, para que sean vigentes. Entonces, normas y derechos humanos interactúan, siempre van a ir juntas. Ahora pregunta, ¿cuál es la tercera característica que tendrá el derecho? ¿Cuál es la finalidad de los abogados? ¿Qué es lo que hacen los jueces, los fiscales, la policía? Es interpretar y aplicar la norma. Los jueces interpretan y aplican la norma, los abogados la gestionan, también el Ministerio Público, también la policía conoce el derecho. El derecho no es un conocimiento solo propio de abogados, también el derecho interesa a diferentes profesionales, a juristas, a médicos, a policías, a militares, a diferentes profesiones. El derecho es parte de una vida social. Entonces, ¿cuál es la finalidad del derecho? ¿Qué es lo que persiguen los abogados? Es buscar este tercer elemento, que es la justicia. La justicia, ¿cuál es el concepto de justicia? ¿Qué entendemos por justicia? Hay una obra muy interesante de Hans Kelsen, en la cual es una obra corta y dice, ¿qué es la justicia? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué utilidad tiene la justicia? ¿Cuál sería el concepto propio de justicia? ¿Habría la justicia absoluta o una justicia relativa? ¿Lo que es justo? ¿Qué es injusto? ¿Qué es la verdad? Primero, bueno, muchos nos hemos acostumbrado al concepto de justicia de este romano que era Oppiano, que decía que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Lo que uno procura siempre es dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a las atribuciones y facultades que tenga esa persona. Pero pregunta, ¿realmente se da a todos lo que quieren? ¿Realmente todos quedan conformes? Ejemplo, si dos muchachos se enamoran de una muchacha, de una joven, ¿la joven podrá estar con los dos?
podrá el amor ser tan grande y poder estar con los dos. Es que no, al final va a haber un ganador y va a haber un perdedor. Por eso decimos que en la justicia pues hay un ganador y hay un perdedor. No se puede dar siempre a cada uno lo que quiere. Otros dicen que la justicia es la verdad y realmente pregunta, en un juicio, ¿gana la persona que tiene la razón, la persona que va con la verdad? ¿O gana la persona que miente? ¿O gana la persona que argumenta mejor? Muchos dicen que el objetivo es convencer al juez de la pretensión que una persona tiene. Por eso muchas veces la verdad lo sabrá uno, pero realmente pues es muy difícil encontrar esa verdad porque cada persona tiene una verdad diferente, cada argumento jurídico va a ser diferente dentro de un juicio. Entonces, la verdad es muy complicada y muchas veces muy dura. Un médico que tiene un paciente terminal tendría que decirle, señor, usted va a morirse porque tiene esto, o tendrá que escoger entre decir la verdad o decir una mentira piadosa. Muchas veces uno miente porque la verdad es muy dura y muy cruel. Entonces, cada uno tiene una verdad muy diferente. Ahora, otros dicen que la justicia es la igualdad ante la ley, es la igualdad ante la ley. Pregunta, ¿realmente somos iguales ante la ley? El sistema muchas veces es muy hipócrita, dice protege algunas cosas y protege otras cosas, dice tratamos de una manera y nos trata de otra manera. Algunos parecieran ser que son más y otros son menos. Entonces, la igualdad pues formalmente existe, pero en la realidad es otra cosa. Carlos Marx decía que la justicia se ensaña y se encarniza con el más humilde de los trabajadores, con la persona que no tiene dinero. La justicia lo va a aplastar, lo va a comer, y mientras el capitalista al tener el dinero puede corromper a la justicia, y pareciera ser que es una práctica común en nuestros tiempos la corrupción, y esto no es solo culpa de policías, no es fácil echar la culpa al policía, decir la policía es corrupta. Entonces pregunta, si la policía es corrupta, también los jueces son corruptos, los fiscales son corruptos, los peritos son corruptos. Entonces es todo el sistema penal que está fallando, que posiblemente lo vamos a ver, pero por más que uno sepa que tal vez ya nunca más habrá justicia, pues no tiene que dejar de intentar buscar la justicia. Los valores éticos morales son muy importantes. De nada sirve que uno tenga maestrías, doctorados en derecho si no tiene ética y moral. Y pues el derecho es, como decía un ministro de justicia, el doctor Héctor Saconeta, es como un bisturí que si está en manos de un doctor puede salvar vidas, pero si está en manos de un delincuente van a matar, van a matar van a matar, van a destrozar familias, porque no solo sufre el delincuente, sufre la sociedad, sufre la familia, y pues al final no hay delincuentes, son personas. No hay crimen, no hay delitos, sino delincuentes, dicen, pero estos delincuentes también son personas, también pueden reivindicarse, rehabilitarse, ¿no?, a la sociedad. Entonces, el derecho es algo mucho más complejo, ¿no? El derecho tiene una finalidad que es buscar la justicia, pero ese concepto de justicia es amplio. ¿Cuál es la justicia verdadera? ¿A qué podemos decir que es la justicia verdadera? Bueno, continuando con el tema, vamos al siguiente punto. ¿Qué entendemos, si podemos decir que el derecho realmente es una ciencia? ¿Podemos decir que el derecho es una ciencia? Realmente el derecho tendrá las mismas atribuciones de la física, la química, la matemática. Recordemos un poco lo que es el concepto de ciencia. Ciencia es un conjunto de actos, métodos que son repetitivos, comprobables, verificables ante la sociedad. Las matemáticas, la física, es una ciencia. 2 y 2 siempre van a ser 4. Un físico nos puede decir cuándo va a caer la manzana de un árbol, pero pregunta, un abogado nos podrá decir cuándo va a caer, cuándo una persona va a llegar a cometer un delito. Yo puedo acercarme a un compañero y decirle, señor, usted tiene cara de delincuente y va a cometer un delito el día de mañana. ¿Puedo decirlo a ciencia cierta? Ese problema que tiene el derecho, que no se puede experimentar con personas. Yo no puedo experimentar con personas como si fueran conejitos, ratones, y hacer que una persona delinca y repetir el experimento con otra persona, porque no va a ser igual. Cada persona va a cometer el delito de diferente manera. Siempre van a
haber variables en un hecho criminal. El delito solo se comete una sola vez y no va a volver a repetirse de la misma manera, porque no es lo mismo que el delito lo cometa un caballero como usted, una señorita como usted o un desgraciado como yo. No se va a entender, no se va a entender igual. Por eso es como el resfriado. Hay diferentes tipos de resfriados y cada resfriado es diferente. Es lo mismo la delincuencia. Cada persona es lo mismo la personalidad. Cada persona es diferente. Cada persona reacciona de diferente manera. Por eso decimos que en el derecho no se puede repetir, no se puede experimentar con personas, pero no toda experimentación está vetada. Hay experimentos que sí se pueden realizar, como lo vamos a ver. Bueno, continuando, entonces el concepto de ciencia es mucho más amplio. Ahora vamos a ver a dos autores, que es Hans Kelsen y Carl Schmitt. ¿Qué decía Hans Kelsen? Hans Kelsen decía, señores, el derecho es una ciencia. El derecho tiene un objeto y método de estudio como todas las ciencias. Su objeto de estudio son las normas, utiliza el método axiológico, el método dogmático, interpretar y aplicar la norma. El derecho va a generar una utilidad a la sociedad, va a ser útil dentro de una sociedad, dentro de las reglas sociales que se va a impartir dentro de una sociedad. Desde ese punto de vista decía que el derecho es una ciencia, porque el derecho no lo hacen ignorantes, no lo hacen personas que no tengan conocimiento del derecho. El derecho lo hacen personas con conocimiento. El derecho es una norma sabia, porque lo hacen sabios, y pues eso pues lo pongo entre comillas, porque no realmente el derecho, no, por mí no lo hacen personas siempre expertas en el área jurídica. Entonces Hans Kelsen decía, el derecho el derecho es una ciencia. Hans Kelsen decía que el derecho es una ciencia jurídica, es una ciencia porque se ha comprobado que las personas viven mejor utilizando el derecho. Hans Kelsen tiene muchas obras leídas muchas obras, ¿no? Pero tiene muchas obras, muchos libros que se leen en la materia de introducción al derecho, es de lectura obligatoria sus obras. Pero veamos lo que decía. Continuando, ¿no? Hans Kelsen tenía una obra llamada Teoría Pura del Derecho, es un exponente del positivismo jurídico. Esta obra está dada en 1911, la teoría pura la teoría pura del derecho, en la cual dice, ¿no?, que en el derecho no sirve la moral, la religión, los sentimientos, porque en el derecho es pues la aplicación e interpretación de las normas, utilizando la dogmática jurídica, que es interpretar y aplicar las normas correctamente. Mientras el juez aplique mejor la norma, va a ser una mejor justicia. A través de la boca del juez habla la justicia, y realmente pues realmente él decía, ¿no?, que dentro del positivismo jurídico decía pues que que todo debía estar escrito, que todo está plasmado en normas escritas, que sería bueno que venga Dios y escriba unos mandamientos en piedra para que las personas obedezcamos ciegamente tus mandamientos. Él planteaba esto, ¿no?, que todo debe ser escrito, que no sirve la moral, la religión, es absurdo esto en derecho. El derecho es una interpretación y aplicación de las normas en base a las reglas, en base a las reglas y construcción social de una sociedad, de un pueblo. Hans Kelsen decía que una norma fundamental pues es la constitución política del Estado. Él nunca hizo la pirámide, mal llamada pirámide, porque al final es un triángulo. Lo hicieron los estudiantes. Hans Kelsen decía que un país tiene una norma fundamental, y esa norma fundamental es pues la constitución política del Estado, es la ley de leyes. Está también plasmado en nuestra Constitución en el artículo 411, donde habla de la jerarquía normativa, en la cual dice que la Constitución es pues la norma suprema. Después están los tratados y convenios internacionales. En la Constitución Política del Estado, en el 256, dice que sobre materia de derechos humanos se aplican pues con preferencia los tratados internacionales, ¿no? Entonces Hans Kelsen es un exponente de lo que es
la teoría pura del derecho, el positivismo jurídico, la Constitución Suprema, la Constitución Política del Estado. Muchos han estudiado Hans Kelsen, tiene muchas obras en las cuales lo ha realizado, y como decía, es de lectura obligatoria en todas las facultades de Derecho. Y pues también yo quisiera hablar de otro autor, ¿no? Yo sé que lo van a estudiar ustedes y muchos tienen conocimiento de Hans Kelsen. Ahora vamos a ver otro autor que es Carl Schmitt. Es un alemán, Carl Schmitt. Intelectualmente, para mí, Carl Schmitt es superior a Kelsen intelectualmente. A la vez, yo lo detesto por una ideología nazi que él tiene. Carl Schmitt, como dije, es superior a Kelsen intelectualmente. Tiene muchas obras. Si buscan por internet van a ver muchas obras de Carl Schmitt. Carl Schmitt dice, pues el derecho para mí no es una ciencia, el derecho es una construcción de poder, el derecho es un instrumento de poder que tiene el gobernante. Tiene una obra muy interesante, Carl Schmitt, ¿qué es la política? En su obra ¿Qué es la política? Nos dice, ¿para qué sirve la política? ¿Qué utilidad tiene la política? Y dice, la política te enseña a saber quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos y cómo deberías eliminar a tus enemigos. El político es una especie de terrorista que sabe atemorizar, causar miedo, utilizando las normas, las leyes. Él dice, pues el Estado siempre va a estar vigilando, controlando a sus amigos y a sus enemigos. El político es una persona que recompensa a los amigos y pues destruye a sus enemigos. Carl Schmitt entiende el concepto de lo que es el poder y el derecho, ¿no? Maquiavelo todavía no lo entendía, pero Carl Schmitt sí lo entiende. Si intelectualmente Carl Schmitt es superior a Kelsen, ¿por qué se lee tanto a Hans Kelsen y no tanto a Carl Schmitt? Carl Schmitt muchas veces se estudia en cursos de posgrado, en ciencia política. Carl Schmitt es una persona que plantea que el derecho es un instrumento de poder. El derecho pues genera poder y ambición en las personas. Ahora yo os pregunto, ¿por qué se lee tanto a Hans Kelsen y no tanto a Carl Schmitt? Carl Schmitt ha cometido dos errores en su vida. Un primer error ha sido haber participado en el gobierno de Hitler, e incluso era ministro de Educación. Ordena quemar las obras judías, las obras de Kelsen, detestaba la ideología de Kelsen. Carl Schmitt también está de acuerdo que un país debe tener una norma fundamental que es una constitución política del Estado, pero ¿quién debía velar, proteger, interpretar? La constitución política del Estado pues es para Carl Schmitt el gobernante, el presidente, porque ha sido elegido por la democracia, y es el único que podía modificar e interpretar la constitución política del Estado. Y para esto pues y posteriormente Hans Kelsen, para hacerlo renegar, escribe una obra titulada Guardián de la Constitución, ¿no? Que era copia de, bueno, era el mismo título que Carl Schmitt había escrito en meses anteriores. Hans Kelsen dice, Carl Schmitt, te equivocas. Quien interpreta, quien vela por la constitución política de Estado es un órgano independiente. Ese órgano independiente Hans Kelsen se le llama Tribunal Constitucional, y es a partir de ahí que se conoce el Tribunal Constitucional. Ha sido Hans Kelsen quien crea prácticamente el Tribunal Constitucional, y sus ideas se plasman en todo el mundo, y todos los países tienen pues un tribunal constitucional. Y a partir de ahí Hans Kelsen incluso es invitado por la Universidad de Harvard a dar clases dentro de la universidad. Tiene un monumento en la Universidad de Harvard. Hans Kelsen muere con fama y gloria, a diferencia de Schmitt, que Schmitt, al haber participado en los juicios en el gobierno de Hitler, también es juzgado en los juicios de Nürnberg en Alemania. Para que vean el intelecto que esta persona tiene, para que vean cuál es el intelecto que tenía Carl Schmitt, es que solo le hacen dos preguntas. Una primera pregunta que le hacen, le dicen, señor Carl Schmitt, ¿usted no tiene miedo de la pena, de la sanción? Perdón, una primera pregunta le dicen, señor Carl Schmitt, ¿usted conoce a los miembros del tribunal que hoy le están juzgando? Y Carl Schmitt les dice, se para, se levanta de así y dice, sí los conozco porque yo he sido asesor político, profesor de universidad de los miembros de Estado que hoy me están juzgando. La segunda pregunta que le hacen a Carl Schmitt, le dicen, señor,
usted no tiene miedo de la pena, de la sanción que le van a dar. Y Carl Smith se levanta y dice, señores, yo no tengo miedo de la pena porque los estados pasan, pero asesores como yo permanecen. Y tenía razón, al final es absuelto de toda culpa. Incluso el gobierno de Israel lo invita para que redacte la primera constitución política de Israel y él prácticamente asesora e incluso pues toda la ideología, todo el contenido es pues intelecto de Carl Smith, ¿no? Que redacta la primera constitución política de Israel. Pero al final, pues por los problemas y los conflictos que han habido y por haber participado en el gobierno de Hitler, pues es vetado en muchas universidades, muere en soledad en España, en un hotel, en un alojamiento, pues se suicida con su arma de fuego y es el final de Carl Smith, ¿no? Es muy importante estudiar a estos dos autores, Hans Kelsen y Carl Smith, porque reflejan pues la dimensión de lo que es el derecho y el poder y cómo influye pues las normas, las leyes dentro de una sociedad. Bueno, en otro video pues compartiremos más sobre estos temas. Bueno, gracias, hasta luego.